Vamos a conectar ya con nuestro compañero Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Hola Ana, ¿todo bien? Pues nada, vigilando gráficos y mirando cómo va evolucionando el movimiento del dólar después de los datos de empleo de Estados Unidos. Bueno, enseguida comentamos el dato de empleo, pero te quería preguntar precisamente por ese deadline que se ha retrasado hasta el 7 de agosto. Se han conseguido solo 8 acuerdos en 120 días. ¿Qué supone este nuevo retraso y qué más se puede conseguir? Bueno, supone, en mi opinión, lo que está haciendo es una campaña de ridículo, hablando claro, sencillamente porque lo que esperábamos eran, en palabras de ellos, 90 acuerdos en 90 días, y lo que estamos viendo es que se van aplazando precisamente porque no se logra el éxito de esa campaña que existía con los aranceles de Trump, que era lograr doblegar económicamente al resto del mundo y conseguir acuerdos comerciales interesantes. Incluso aquellos que se han logrado y que son exitosos, por ejemplo, el anuncio de 550.000 millones por parte de Japón de inversión en Estados Unidos, ya ha habido matices. Japón ha dicho que no es una inversión, sino más bien una forma de préstamo, no es inversión directa. Los 600.000 comprometidos por la Unión Europea también tienen sus matices. Ha dicho la Comisión Europea que no tiene capacidad de hacerlo como inversión directa, sino que también tiene que ser inversión del sector privado europeo. Y ese capital entiendo que se necesita para invertir dentro de Europa porque está en una situación bastante grave, peor que la economía estadounidense. Por lo tanto, incluso aquellos que se han conseguido en el plazo correcto, aunque ha sido a última hora realmente, no están, tienen muchos matices, no parecen acuerdos en los que podamos confiar en el largo plazo. Solo te voy a pedir un titular. ¿Cómo calificas ese acuerdo al que se ha llegado con la Unión Europea? Humillante. Así de simple. Ten en cuenta que la Unión Europea ahora mismo tiene una necesidad grave. Tanto Francia como Alemania tienen problemas muy duros, tienen un ajuste presupuestario por parte de Francia pendiente, una guerra política incesante. Las cifras que ha publicado, por ejemplo, la compañía Porsche en Europa, ha publicado una caída del 91% de los ingresos. 91% de los ingresos es dramático. La industria alemana está hundida. Y el acuerdo europeo básicamente lo que les obliga es, primero, a que se coma un arancel del 15% de los productos europeos y segundo, que aún así tengan que mandar dinero, 600.000 millones de inversión hacia Estados Unidos, para mí, evidentemente, abrir los mercados europeos a Estados Unidos. Por lo tanto, no es algo sorprendente tampoco, porque hemos explicado en más de una ocasión desde el blog que realmente la Unión Europea es una economía anexa a Estados Unidos, es una economía subyugada a Estados Unidos y que por lo tanto sirve como, por decirlo así, como turbo para la economía estadounidense. Sirve como bastón de apoyo de la economía estadounidense. La economía estadounidense continúa a costa de la economía europea desde el año 2022, porque la economía europea en el año 2022, si analizan los datos de PIB, nuestros oyentes verán que el PIB, por ejemplo, de Alemania o de Europa comenzaba a recuperarse desde la crisis 2020 y el de Estados Unidos tenía cifras negativas y al arranque de la guerra, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, cambia por completo el juego, se rompen las cadenas de suministro energéticas de Europa y a partir de ahí empieza la pesadilla para Europa. Perfecto. Por último, te quiero preguntar rápido. ¿Vamos a ver una mayor división interna dentro de la Reserva Federal? Y sobre todo a raíz de este dato de empleo que acabamos de conocer, ¿ves un recorte un poquito más a corto plazo o ya ni siquiera eso? Bueno, sí, deja la puerta abierta que puede haber recortes. Estamos de todas maneras en cifras de empleo muy buenas, es decir, estamos en el 4.2, la tasa de paro ha aumentado, que es que el 4.2 es prácticamente la tasa de pleno empleo, del 4% de paro residual. Por lo tanto, la economía estadounidense sigue mostrando datos bastante fuertes. El segundo trimestre del 2025 para la economía estadounidense ha salido positivo también, hay buen crecimiento y por lo tanto tenemos unos datos de empleo que empeoran, que se enfría, por decirlo así, el mercado laboral estadounidense, pero eso no quiere decir que la economía vaya mal. Ahora sí, hay excusas para que recorten los tipos. Bueno, cuanto más datos negativos tengamos en el mercado laboral, al menos es un punto positivo para que se recorten los tipos. De todas maneras, tenemos a Donald Trump ya insultándole, porque ya ha publicado en redes directamente que es demasiado lento para recortar los tipos y que tiene que recortarlos. Sí hay posibilidades de que se recorten tipos en septiembre, quizá, sobre todo porque hay mucho colchón. Comparado con Europa, por ejemplo, que está en el 2,20%, Estados Unidos está todavía en el 4,50%. Tiene mucho colchón para recortar tipos. Perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Gracias, Ana. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo.